tardes a todos. Ya nos ha presentado Adrián. Yo soy Alberto, él es Rubén. Y vamos a hacer una pequeña introducción al software, al paquete de software Blender, que bueno, ahora veréis. Antes de empezar, quisiera hablar un poquito decir que nosotros no sabíamos el perfil que iba a tener la gente que iba a venir a este tipo a esta charla. Entonces, en principio lo hemos preparado como una charla muy básica, muy de iniciación. Y aparte que Blender hoy en día ya es un software muy grande y que realmente es muy complejo de aprender. En 2 horas y media no se puede ver ni una milésima parte de todo lo que trae. Pero bueno, en principio teníamos pensado la charla así, lo que pasa es que también nos hemos enterado y sabemos que hay gente entre el público que son ya profesionales del sector, y entonces hemos añadido otra parte en la que vamos a intentar que se vea el potencial que tiene Blender real a partir de un vídeo que hemos conseguido y bueno, y con una serie de características técnicas que bueno, igual la gente que no esté muy habituada a trabajar aquí pues no ve muy claro, pero bueno, es una parte muy rápida. Entonces, eso, nosotros venimos de Videalab. Videalab es un laboratorio de investigación de aquí en la Universidad de Coruña, que está situado en Caminos, y que nos dedicamos a visualización 3D, a proyectos sobre todo de tiempo real, realidad virtual y todo ese tipo de cosas. Tanto Rubén como yo, ninguno de los dos somos modeladores. Eso es algo que me gustaría dejar bien claro, porque somos programadores, entonces, pues, digamos, en un paquete de este tipo importa mucho la parte artística, lo que sea capaz de hacer un creador en 3D. Nosotros quizá vemos el software de otra forma, más orientado a hacer pruebas de iluminación, motor de render, etc. Pero bueno, ahora ya veremos un poco de todo esto. Entonces, he dividido la charla más o menos en 4 partes. Una de introducción, una mínima introducción al software 3D, un poco a 3D, un poco a Blender, una introducción así un poco de todo. La segunda parte es la realmente importante, es donde ya nos metemos a hablar de todo el motor que tiene Blender. Vamos a hacer algunos ejemplos, demostraciones prácticas. La tercera parte es esta que os decía, que hasta dónde puede llegar Blender, qué puede hacer, y unos comentarios finales. Es muy posible que al final de la segunda parte hagamos un descanso, pero bueno, más o menos iremos viendo sobre la marcha. Entonces, esto es lo que os he hablado antes. ¿Qué se pretende en esta charla? Dar una visión global de Blender, resolver el problema de la hora de vida de Blender. Esto es una cosa que me inventé, pero es una cosa que me comentaba mucha gente. Había mucha gente, sobre todo teniendo en cuenta que Blender es un software accesible a todo el mundo porque es GNU, como vamos a ver ahora, pero la hora de vida de Blender yo se lo llamo a que mucha gente instala Blender, dice, bueno, qué guay, tengo este software que es gratis, voy a probarlo, no sé qué, no sé cuánto, y tal. Y Blender, quizá, de buenas a primeras, tiene un interface un tanto arisco. No es trivial empezar a hacer algo. Entonces, lo que le llamo la hora de vida de Blender es lo que la gente decía, que se instalaba Blender, se quedaba 1 hora mirando para él y lo desinstalaba inmediatamente. O sea, se le quitaban todas las ganas. Entonces, es lo que sobre todo se va a intentar, que cuando cojáis Blender mañana en casa, pues sepáis por dónde empezar a tirar. Y bueno, y eso, y ver hasta dónde puede llegar hoy en día. No vamos a entrar en profundidad seria en ningún concepto, porque es absolutamente imposible en 2 horas y media. Aprender a usar Blender, o sea, no vais a salir de aquí sabiendo usar Blender, porque no sé, realmente es un paquete muy complejo, pero sí que salís de aquí, o vamos a intentar, sabiendo cómo introducirse en Blender, ya sabiendo por dónde empezar a usarlo. Y hay cosas de las que no vamos a ver nada en absoluto, como es animación. Blender, además, como la mayoría de los paquetes de 3D, no solo es para sacar imágenes estáticas, sino que
es capaz de animarlas, de sacar vídeos, ¿vale? Una peli, un corto. De esto no vamos a ver nada porque es absolutamente imposible de tiempo. No vamos a ver nada del motor en tiempo real. Blender, a partir de una cierta versión, pues incorporó un motor para hacer gráficos en tiempo real, orientado a videojuegos, con interacción y ese tipo de cosas. Y tampoco vamos a hablar nada del plugin web. Blender trae consigo un plugin para que los navegadores puedan ver las creaciones que haces con él y tal y cual, pero bueno. Entonces, la parte 1. Os presento, por cierto, a Susan, que nos lo ha presentado, es la mascota de Blender, es el macaco este. Entonces, aquí podemos ver los paquetes más míticos, comerciales, de 3D. Maya, 3D Max, XSI, Lightwave. Todos son muy buenos. Está claro porque ahí están en el mercado después de muchísimos años. Cada uno tiene sus cosas. En Pixar, DreamWorks, todo este tipo de compañías usan estos softwares. Pero estos softwares al usuario casero, no sé, tienen un problema básico, que Blender se los come. Cuesta dinero. O sea, es fácil. En la mayoría de ellos tienes versiones de evaluación, tienes versiones de estudiante y cosas así, pero ninguno de ellos te permite, con una versión gratuita pues sacar cortos enteros, trabajos finales, sino que te ponen marcas de agua en las texturas, etc. Alternativa, Blender. Blender es un paquete de creación integrado, desde el cual puedes hacer prácticamente de todo, desde el modelado hasta su animación, hasta el render, hasta la postproducción, incluso cosas de tiempo real. Es decir, que Blender abarca todo lo que es el pipeline de producción pues de una creación de este tipo 3D. Además de sencilla distribución, Blender, como veremos ahora mismo, es GNU. Puedes descargar, no ocupa, o sea, todos otros, hoy en día cualquier paquete de los otros comerciales te vienen 15 DVDs en el paquete con cosas que no sabes ni para qué. Blender son 5 megas. Son 5 megas que te bajas y tienes todo. Evidentemente no tienes todos los miles de cosas que te traen los otros paquetes, pero el software es simplemente eso. Aparte, que funciona en absolutamente cualquier sistema operativo, o prácticamente. MacOS, Windows, Linux, Irix de Silicon Graphics, en Sparks, funciona perfectamente. Ahora mismo está bajo licencia GPL, o sea que tenemos las fuentes. El soporte es gratuito, entre comillas, es decir, hay cientos de foros de Blender y en blender.org tienes un montón de manuales, un montón de cosas. Y ahora mismo hay muchísima gente utilizando este software. Entonces, este pollo es Tom Rosendahl. Tom Rosendahl es el primero que inició todo esto, ¿no? En el 88 fundó Neo Geo, que era una empresa holandesa que se dedicaba a diseños y tal. En el 95 tenían un software ellos propio para crear 3D y tal y cual, pero deciden que está ya muy obsoleto y era bastante difícil de mantener, entonces deciden empezar a reescribir esto con la idea, por esta época era sobre todo el auge de GPL y Linux y tal, entonces con la idea de hacerlo abierto. Entonces Tom funda Nota Number como una filial de Neo Geo, que se va a dedicar solo al desarrollo de Blender. Por entonces no estamos hablando de que fuera un software GPL, simplemente era abierto, es decir, era distribuible, pero no dan las fuentes ni nada similar. En el 99 se presenta en el SIGGRAPH, una vez que ya tiene un montón de características. SIGGRAPH, bueno, si conocéis, es la conferencia internacional más importante del mundo en gráficos y tiene un éxito tremendo. Tiene tal éxito que unos meses más tarde hay un montón de inversores que quieren invertir en Nota Number y en Blender. Y Blender consigue un capital de 4,5 millones de euros, que para un software no libre, abierto, en ese momento, pues es mucho dinero. Entonces se busca hacer un modelo de negocio que siga distribuyendo Blender libremente, pero haciendo comerciales algunos productos que giran a su alrededor.
En el 2000 sale una versión muy importante de Blender, que es la 2.0, con el motor nuevo para videojuegos y tal. En el 2000 ya hay muchísima gente que utiliza Blender. En 2001 se lanza el primer producto comercial que gira alrededor de Blender, que es el Blender Publisher. Pero este producto no tuvo nada de éxito y en el 2001 Nota Number se fue a bancarrota. Los inversores decidieron que no era rentable y se cerró el chiringuito. ¿Qué pasa? En ese momento el código fuente era de los inversores. Y Tom pues, estaba bastante fastidiado porque realmente era su trabajo y quería seguirlo adelante. Entonces, en 2002 fundó lo que se llama Blender Foundation, una fundación que iba a intentar, de alguna forma, recuperar ese código. Entonces, se charla con los inversores y dicen, bueno, pues lo vendo por, me parece que eran 16 millones de pesetas o algo así. Y por internet se hace una especie de recolecta entre todos los usuarios de Blender que pudiesen dar, nada, 50 céntimos para intentar llegar a esos 16 millones. A esos 16 millones se llega simplemente en 7 semanas, nada más. Porque realmente la gente quería. Y en 7 semanas se compra Blender y se libera bajo GPL. Y hasta ahora, pues, ha estado liberado bajo GPL, o sea, está bajo la licencia GPL. Y además, desde ese momento, el desarrollo de Blender se ha multiplicado por 4, por lo menos. Desde entonces no han hecho más que salir nuevas versiones con nuevas características. Es decir, que realmente ponerlo sobre licencia GPL ha sido un gran avance para él. Entonces, antes de nada, ¿qué quiere decir estar bajo la licencia GPL? Pues respetar esas 4 libertades, básicamente, ¿no? Que se puede ejecutar con cualquier propósito. Puede ser modificable para mejorar la funcionalidad. Tienes el código fuente, puedes hacer con él lo que quieras. Puedes redistribuirlo con o sin remuneración. Es decir, realmente puedes sacar provecho de él si quisieses de alguna manera o de alguna forma que fuese buena para la comunidad, que es lo que la comunidad de usuarios, ¿no? Que es lo que es. Y bueno, dicho esto, vamos a empezar con una especie de nociones básicas sobre 3D, ¿vale? Para más o menos empezar a entender cómo trabajar en 3D. En 2D es muy fácil, estamos muy acostumbrados a tener un papel y un boli y pintar, ¿vale? Pero 3D ya no es tan trivial, no tenemos un bolígrafo tridimensional, ¿no? Donde podemos dibujar cubos. Entonces, he puesto una especie de comparaciones un poco extrañas, pero bueno, el mundo real, por ejemplo, es tridimensional por naturaleza, así. Sin embargo, el 3D, me refiero al 3D sobre pantalla plana, ¿no? Es bidimensional, es una imagen. El mundo real, además, nos llega percibiéndolo por los 2 ojos. En el cerebro nos formamos una imagen tridimensional de esto, de lo que estamos viendo. Y en un 3D de monitor, como quieras llamarlo, es una sola imagen, aunque la vemos con los 2 ojos, pero realmente no podemos hacer esa fusión y tener esa estructura tridimensional que creamos en el cerebro. Entonces, ¿dónde está un poco el punto de encuentro? Pues que si realmente en el mundo real miramos con un ojo, ya no tenemos esas 2 imágenes, tenemos una. Sin embargo, seguimos teniendo una cierta sensación de 3D. ¿Por qué? Pues porque las cosas que están cerca son más grandes, las que están lejos son más pequeñas. Si una luz está por allí y pega a alguien, pues ves la sombra, ves el sombreado de un objeto. Y eso es lo que se intenta simular cuando sacas una imagen 3D. Desde luego hay cacharros, sobre todo de realidad virtual, que son capaces de ponerte las 2 imágenes y todo esto, pero bueno, no es el contenido de la charla. Entonces, un objeto en el mundo real son objetos cotidianos. Una mesa, no sé, un Ferrari. Bueno, en 3D no. Es un conjunto de polígonos, superficies con propiedades numéricas, matemáticas. Esto es lo más, quizá. La unidad más pequeña del mundo real es el átomo, la molécula. No voy a entrar ahora en temas físicos. Pero en 3D no. En 3D tú tienes una serie de vértices o aristas o polígonos trabajando en 3D poligonal. Luego existen otro tipo de tal. Pero bueno, vamos a trabajar sobre todo en 3D que se llama poligonal, es decir, formado por polígonos que están dispuestos. La materia en el mundo real, sus propiedades son inherentes al propio objeto. En 3D no, son fakes, son pues mentiras, emulaciones matemáticas
que simulan efectos físicos de la manera pues, más rápida o más precisa posible. En el mundo real son inmediatos, por la propia naturaleza. La luz viaja a toda leche y además es, digamos, multiprocesador. Es decir, si hay 1000 rayos de luz, cada uno va en un procesador. Si tienes 1000 rayos de luz, tienes que procesar uno por uno. Entonces es muy, muy complejo. Más ejemplos de esto, pues ocultación de caras. No veo la silla, la silla allí porque está ocultada por la mesa, etc. La iluminación, los fluidos, la gravedad, todo esto hay que emularlo. Las vistas en el mundo real, lo que decíamos antes, pues te formas una estructura 3D en el cerebro a partir de los ojos. En 3D son proyecciones, son lo que se veía en dibujo, en Code, no sé si recordáis, ese tipo de cosas. Y además en el mundo real no podemos salir de este tipo de vista, o sea, tenemos esa percepción y pongan lo que nos pongan, es esa, pero en 3D podemos hacer lo que queramos, desde esos tipos de proyecciones ortogonales, ¿no? Que es como plasmar lo que está en la escena en el plano o lo que sea, perspectivas, bueno, y mucho más tipo de cosas. Bueno, ahí veis una proyección ortogonal y otra perspectiva. Entonces, lo que yo me refiero es eso. Por ejemplo, esa imagen, tal como veis, mucha pinta de 3D no tiene. Estoy viendo las aristas de atrás, son líneas rojas, vale. Sin embargo, si oculto las aristas de atrás, ya empieza a tener una cierta, no sé, un algo. El cerebro ya empieza a decir, esto puede tener una tercera dimensión, ¿no? Es decir, como simplemente tiene aristas, digo, pues voy a rellenar las caras. Entonces ya volvemos casi un poco al 2D, porque dice, bueno, eso es un hexágono, no tiene nada. Pero si le está dando una luz y se sombrean las caras, ya el cerebro vuelve a decir, hombre, esto sí que parece un poco. Y si además le añadimos 50.000 cosas, en ese caso, pues una sombra, por ejemplo, le dices, bueno, esa imagen me creo que sea 3D. Entonces, el proceso que crea todo esto es lo que se llama render. Y un render es un software que normalmente es un subprograma o un programa que está aparte del modelador y que produce el resultado final, ya sea una imagen, una animación o lo que sea. A partir de una información 3D, cientos de vértices, aristas, propiedades de materiales, luces, cámaras, todo. Eso el render lo usa de cierta forma con miles de técnicas que hay, implementa unas, implementa otras, lo que sea, para al final darte lo que es la imagen. Un ejemplo es esto. ¿Hasta dónde puede llegar un render? Esta imagen me hizo gracia porque eso es una foto, pero en la foto solo hay un tomate, el otro está puesto a mayores, con 3D. Diferenciarlo es prácticamente imposible. No sé si lo veis vosotros claro cuál es, o desde ahí se ve. Pero hay uno que es de mentira, el izquierdo. Yo no lo hubiera visto, ¿no? Igual alguien sí. Entonces, bueno, aquí entramos ya nos metemos dentro de Blender. Empezamos a trabajar con él. Este es el interface de Blender. Esto es lo que ves cuando inicias Blender, que es lo que suele producir lo que os contaba de la hora de vida de Blender. Es esto y dices, ostras, qué guay, 3D, qué guay. Y esos botones, no, es... Pero bueno, entonces, para explicaros un poco el interface, ya tenemos la primera demo. Eso ya es un Blender de verdad. ¿Cómo? Sí, es verdad. Déjame... Bueno, no tienen los míos. Tengo aquí unos chuletas. Vale. Perdón. Es el interface de Blender. Interface, tenéis de suerte de conocerlo ahora, pues realmente hace 6 meses aproximadamente era muchísimo más horroroso. Sí, porque le han pegado un lavado de cara impresionante y a mí me parece por lo menos que lo han dejado muy bien. Todo Blender está hecho en OpenGL, esto es algo que no he dicho. OpenGL, no sé si conocéis, es una librería de gráficos muy extendida, por eso ahora mismo funciona en prácticamente cualquier plataforma, porque OpenGL está aportado a prácticamente todo, es un estándar. Entonces, lo que se han currado aquí es un sistema de interfaces completamente en OpenGL.
Vale. Entonces, primero de los consejos importantes de hoy. Consejo número 1. La regla de oro. En Blender hay una cosa que le llaman la regla de oro. Tampoco es para tanto, pero bueno. Se la llaman así, por si lo veis. Que es que una mano siempre tiene que estar en el teclado y otra en el ratón. O sea, Blender está pensado así, no es ninguna carallada. Blender está realmente pensado para que trabajes así. Entonces, a partir de aquí, tenemos el sistema de ventanas, que, bueno, es perfectamente configurable, etcétera, etcétera. Luego, tenemos varios tipos de ventanas. La primera, los tipos de ventanas se eligen en el iconín este que estáis viendo ahí. Hay un montón de tipos. Nosotros, como vamos a usar muy poquito, solo os voy a contar las interesantes. La primera es la 3D View, que es la que se está viendo ahora. Esa vista es donde vas a ver tu escena de una forma 3D, con una proyección o como sea. Luego otra importante, aunque no vamos a hablar de ello, en todas esas son tipos, pero solo vamos a comentar 2 o 3 porque no. Esa es la otra importante, el editor de coordenadas UV, que es una cosa que veremos para texturas, pero bueno. Y otra, por ejemplo, importante, es la OPS, que es un sitio donde vas a ir viendo un diagrama donde van apareciendo pues, todos los objetos y todas las estructuras de datos que tienes en tu escena de Blender. ¿Vale? Pero bueno, normalmente la forma de trabajar más habitual es con la ventana esta. Luego, ¿qué más? Las preferencias de usuario. Las preferencias de usuario es una cosa muy graciosa porque están ocultas. Entonces tú bajas el menú y ahí aparece. Es una cosa muy, muy graciosa. Yo tardé como 3 años en cambiar. Sí, sí, es tremendo. Entonces, bueno, ahí puedes ver una serie de botones, de vista, de modos de edición, lenguaje, temas, tiene soporte de temas, autosalvar, sistema y OpenGL, ahí, bueno, puedes poner ciertas características, pero bueno, son preferencias que las que vienen por defecto normalmente, como siempre, pues suele ser lo más adecuado. Entonces las ocultamos y ya nunca más. Ah, sí, falta una cosa ahí. Vale. La caja herramienta. Lo más importante cuando estás trabajando con Blender, quizá una de las cosas que más ayudan es la caja herramienta, que simplemente se hace pulsando espacio en la ventana 3D. Donde tengas el ratón, pulsas espacio y te sale la caja herramientas. La caja herramientas se compone de 6 partes. La parte de objeto, para modificar ciertas cosas de los objetos. La parte de añadir tipos de objetos, añadir lámparas, o sea, luces, cámaras. Bueno, la parte de seleccionar, para ver qué hay seleccionado, seleccionar, deseleccionar. La parte de edición, la parte de transformación y de vista. Ya iremos viendo ahora con calma todas estas cosas. Pero bueno. Luego, la navegación 3D. En la ventana 3D, pues puedes, evidentemente, navegar 3D. Eso se llama orbitar. Normalmente se hace pulsando el botón del medio del ratón. ¿Vale? Bueno, sí, una cosa. Trabajar en Blender sin un ratón que tenga botón en medio y sin teclado numérico es muy, muy, muy complejo. Por eso nos hemos traído un teclado, porque trabajar en un portátil realmente tiene bastante tela. El teclado numérico es algo que se utiliza muchísimo. Esto, además puedes hacer zoom con la ruedita del ratón pero pulsando control y también el botón del medio. Y luego está el que puedes moverte por la escena. Vale, eso es básicamente, con todo eso, pues tú ya vas viendo y tal. ¿Qué más? Capas. Blender realmente puede llegar a hacer cosas muy complejas. Entonces, el trabajo se puede llegar a dividir en capas. Es importante dividirlo en capas porque si no, una vez que tienes ahí 50.000 millones de polígonos de geometría, es muy difícil. Entonces, lo que tienes son varias capas que, pues, si habéis estado ahora en la charla de GIMP, seguro que funcionan de una manera parecida. Simplemente puedes mover objetos entre capas. Bueno, parecida, muy parecida no, pero bueno. Puedes mover objetos entre capas, puedes tener varias capas al mismo tiempo activas, puedes decir que rendericen una capa, que use la otra, no sé qué. Puedes mover un objeto a una capa con la tecla M.
decides a qué capa lo mueves. Esta es otra cosa. Blender depende completamente, está pensado para trabajar rapidísimamente. Normalmente cuando algo está pensado para trabajar rapidísimamente, también está poco pensado para aprenderlo. Entonces, el Blender tiene 50.000 teclas. Casi todo lo puedes hacer con teclas rápidas. Y hay muchas cosas, de hecho, hasta hace poco había muchísimas, que no había ninguna otra forma de hacerlas que no fuera pulsando una tecla. No había ninguna entrada en ningún menú donde hiciese esa operación. O sea que realmente, en una dirección que os daré al final, hay un PDF de unas 10 páginas con teclas que es fundamental tener delante. No, es fundamental, o sea, tampoco es para tanto. Yo nunca las he impreso, pero se lo recomiendo a todo el mundo. Luego tenemos un botón, cuando estamos trabajando en 3D, vemos geometría ahí, y tenemos un botón que también es interesante, es el de sólido alámbrico. Con esto podemos ver el objeto pues, sombreado, o en alámbrico, o con textura, o con muchas más cosas. Estoy presentando el interface, todas estas cosas se explicarán más adelante. Luego, hay unas funciones, digamos, cómo se hacen las funciones vitales de cualquier software. Cargar pues un punto blend, la extensión es punto blend. Pues ahí file, open. Salvarlo, file, save. Y eso. ¿Y qué más? Cuando inicias Blender, siempre por defecto te pone 3 objetos en la escena. Es un cubo, como alguna referencia, si quieres, que es geometría, sin más, que puedes cargarte sin ningún problema. Tienes una luz y una cámara. Bueno, simplemente saber que esas cosas son las que te pone por defecto, pero están ahí porque te las pone por defecto, no porque sea nada integrado en el software. Por último, comentar el tema del cursor 3D. Igual que tienes un cursor en cualquier software, en cualquier procesador de textos, en 3D también han ideado este concepto, lo han pasado, que se llama cursor 3D. Este cursor lo puedes situar, es un cursor puntual, ¿vale? Que muchas de las operaciones van a tener que ver con ese cursor, es decir, ¿dónde añades un objeto? ¿Dónde está el cursor? A veces, ¿por dónde se rota? ¿Por dónde está el cursor? ¿A dónde quieres mover esto? ¿A dónde está el cursor? Entonces, para esto vale. Haciendo clic con el botón izquierdo en cualquier sitio, lo sitúas. Bueno, esto con respecto al interface. Gracias. Bueno, hablar un poco de la arquitectura de Blender. Blender tiene una serie de bloques de datos, ¿vale? Que son con los que trabaja. Está la escena, ¿no? Que es, digamos, todo lo que no es otra cosa, es la escena. Tiene información específica para el render y los enlaces a los objetos que hay por la escena. El mundo es como se vería todo lo que no esté representado por geometría. Es decir, todo lo que es el fondo, todo ese tipo de cosas, es lo que llama mundo, donde se pueden poner cielo, estrellas, tiene una serie de luces de exposición, bueno, lo veremos. Están los objetos, que son eso, objetos, bloques de información 3D. Tienen una serie de matrices de transformación que se usan en 3D para rotar, para mover, para escalar, etc. Y son pues estas que vamos a llamar meshes, que son mallas, curvas, luces, cámaras. Entonces una malla es un grupo de triángulos o de quads, o cuadrados, que forman eso. Es un grupo de triángulos que forman una malla, sin más. Los polígonos con los que se suele trabajar siempre son triángulos o cuadrados, y prácticamente ni siquiera eso, porque los cuadrados normalmente es algo que dividen en dos y forman dos triángulos. Una tarjeta gráfica, una aceleradora de hoy en día, lo que entiende son triángulos, básicamente. Luego están las curvas, que son los textos que quieras escribir en 3D, como bloque de datos son curvas. Las curvas de Bézier, splines, NURBS de 2 dimensiones. Luego están los materiales. Cada objeto tiene asignado una serie de propiedades físicas que te dirán luego cómo se verá ese objeto en el render. Y esto es un material, ¿vale? Entonces, pues, tiene información de color, reflectividad, transparencia, etc.
una textura, que son imágenes o fórmulas, de forma que estos materiales parezca que tengan aplicado una especie de... como si fuera una sábana que envolviese ese objeto y que lo aplicara. Bueno, todo esto lo veremos más adelante. Esto es para hacer una presentación un poco formal. Y por último... Por último tenemos las lámparas, que son luces, ¿vale? Que es lo que va a iluminar a la escena. Las cámaras, que es lo que definirá las vistas, proyecciones, es donde se van a tirar los renders, etc. Y una cosa más a HIPOS, que son una serie de curvas para animación, pero bueno, esto no hablaremos. Entonces, vamos a empezar viendo lo que son las primitivas. Una primitiva, cuando uno está creando en 3D, tiene que empezar a crear desde algo. Igual que en 2D quieres hacer un dibujo de una persona y empiezas haciendo la cabeza y haces un círculo, ¿vale? Pues en 3D pasa tanto lo mismo. Si quieres hacer una cabeza en 3D, empiezas haciendo una esfera. Son una serie de primitivas muy sencillas, a partir de las cuales se empieza a generar toda la geometría. Entonces, pues, son objetos poligonales, están formadas de polígonos, y son planos, cubos, esferas, cilindros, etc. Las curvas, que son líneas suaves parametrizadas por una serie de puntos de control, ¿vale? Y NURBS, que también es otro tipo de curva, una serie de fórmulas matemáticas, pero bueno, de esto no vamos a hablar. Surface son superficies suaves, que también son NURBS y también están parametrizadas. Digamos que sería añadirle una dimensión a las curvas. Los meta-objects, que ya es algo un poco más distinto, es una geometría procedural, es geometría que se crea a partir de una serie de fórmulas matemáticas, MetaVals, MetaCube, o texto, que es tener texto en 3D, ni más ni menos. Nosotros vamos a ver hoy aquí los meses y los textos, que suele ser de lo que más se trabaja, y sobre todo meses, la gente suele trabajar de forma poligonal. Entonces, pues aquí tenemos otra demo. Bueno, vamos a simplemente añadir unos cuantos de cada para que veáis. Como mesh, o sea, mallas de triángulos, de polígonos, pues podemos crear, por ejemplo, un cubo. Vale, pues un cubo. Podemos generar una esfera. Ahí nos han salido una serie de parámetros. Esos son unos parámetros interactivos que definen el número de vértices y el número de aristas que quieres en un eje y en otro eje, para si quieres más geometría, menos geometría, etc. Podemos añadir, pues, cilindro, pues lo mismo. Luego, dentro de las curvas, podemos añadir una curva de Bézier, por ejemplo. Es una curva que se mueve por unos puntos de control, etcétera, etcétera. Bueno, esto ya veremos. Y ese tipo de cosas. Seguimos. Vale. Gracias. Bueno, estas son todas primitivas. Estas son todas primitivas. A partir de ahora voy a obviar los NURBS, las curvas de Bézier, los splines y todo ese tipo de cosas, porque no vamos a trabajar con eso. Entonces, cuando llame primitiva, hablaré de primitivas de mallas, ¿vale? Las mallas, las primitivas de mallas son objetos, pero realmente no son objetos como concebimos en el mundo real, ¿no? No tienen volumen en sí, realmente son solo superficies, son solo caras que están puestas de cierta manera que parecen un volumen, pero no están rellenas de nada, no sé si me explico. Entonces, esas son todas primitivas que se pueden añadir. Podréis observar un mono como una primitiva. Esto, bueno, normalmente en los modeladores se echa de menos tener una primitiva que no sea un cubo, un no sé qué, porque normalmente no te vas a poner a modelar tu mono para hacer una prueba. Tú si quieres probar una textura, un material, una iluminación, no quieres probarla sobre un cubo porque ya sabes cómo se ilumina. Pero si quieres probarla sobre algo un poco más complejo, para ver qué pasa. Entonces normalmente
los modeladores, por cierta tradición, suelen tener una tetera. Y en Blender hay un mono. Entonces, la estructura de una malla. Una malla está estructurada, está formada a partir de vértices, que son puntos en el espacio, con 3 coordenadas, X y Z, que normalmente son invisibles en el render. Y bueno, os pongo una serie... Esto es otra cosa. De vez en cuando voy añadiendo sitios con teclas. Por si a alguien le interesa con qué teclas se hace esto. No os vais a acordar. Está claro, no vais a tomar apuntes, esto os vais a una web y los miráis. De todas formas, lo pongo. Uso el tipo de... Bueno, las teclas se nombran como se lo nombran el manual de Blender y como lo nombran casi todos los tutoriales de Blender. La F es F key o control más LMB es left mouse button. ¿Vale? Entonces, botón izquierdo. Las aristas, que son... Bueno, y también os suelo poner el nombre en inglés, porque Blender está en inglés, luego... Entonces, las aristas edge conectan 2 vértices con una línea recta. Y son las líneas que se ven cuando estás en modo alámbrico. Y lo más importante, las caras, ¿no? Los polígonos en sí, los face. Es la estructura de más alto nivel dentro de este tipo de objetos. Es lo que se ve en un render, son las caras, lo que realmente se ve, es lo que genera la superficie. Y normalmente están cerradas por 3 o 4 vértices. Ya os digo, con 4 vértices sería un cuadrado, con 3 sería un triángulo. Aunque a bajo nivel realmente todos son triángulos. Y hay una cosa que es muy importante. Una superficie, como seguro que sabéis, tiene una normal. Esa normal pues, es un vector que es exactamente perpendicular a la superficie y que suele ser unitario. ¿Vale? Una cara, si tenemos un cuadrado, tanto puede ser así como así. Pero eso importa. Eso es para dónde mire la cara. Entonces, normalmente la cara mira hacia donde va su normal. Es decir, si la normal va para abajo, el polígono estaría mirando hacia abajo. Si va para arriba, estaría mirando hacia arriba. Y es muy importante tener en cuenta, porque muchos de los problemas en modelado que luego ves en render es porque las normales están cambiadas. Entonces, pues es un concepto importante. Esto sería un ejemplo. ¿Vale? Un cubo con los vértices numerados. Toda la estructura es un cubo. Luego tiene una serie de polígonos que son los que forman lo que pone debajo de vertex leaks, ¿no? O sea, la cara A estaría formada por el vértice 0, 3, 2 y 1, que tiene unas coordenadas, ¿vale? Y así. Entonces, hay una cosa muy importante a la hora de editar. No es muy importante, es fundamental, que es el modo de trabajo. Hay 2 modos de trabajar en Blender. Tú puedes trabajar en modo objeto o en modo edición. Cuando estás en modo objeto y seleccionas un objeto, se va a seleccionar todo el objeto. Tú estás en una escena, tienes varios objetos, seleccionas uno, seleccionas otro, haces operaciones sobre uno y lo haces sobre entero. El modo edición es cuando seleccionas un objeto, entras en modo edición de ese objeto. Es decir, que el modo edición es para cada objeto. Entonces, cuando entras en modo edición de ese objeto, lo demás no importa. Solo vas a trabajar sobre un objeto. Entonces, ahí dentro ya puedes trabajar sobre la estructura del objeto, es decir, los vértices, las aristas, los polígonos, etcétera, etcétera. Entonces, prácticamente la tecla que más se usa, y por eso está en ese violeta tan hortera, es el tabulador. Tabulador, con eso cambias de modo objeto a modo edición todo el rato. Entonces, es muy importante. Entonces, hay una serie de operaciones que son generales, da igual si estás en modo edición o modo objeto o en lo que sea, que son importantes, ¿vale? Que es la selección de objetos. Cuando tú quieres seleccionar un objeto, y ahora llamo objeto, está mal dicho quizás, cuando quieres seleccionar algo, usas el botón derecho del ratón. El botón izquierdo para situar el cursor 3D, ¿os acordáis? El del medio para todo lo que tenga que ver con vistas, con el del medio puedes hacer zoom, puedes rotar, etc. Y el derecho para seleccionar. Entonces, la selección de cualquier cosa siempre se hace con el botón derecho. Y además también es muy importante la tecla A. La tecla A lo que hace es seleccionar todo o deseleccionar todo. Estas son teclas que se usan continuamente. Entonces, tipos de operaciones básicas, las transformaciones, las típicas transformaciones. Rotación, traslación y escalado.
La traslación, mover una cosa de un sitio a otro. Sea un vértice, una arista, una cara o un objeto entero. Rotación es rotarlo. Aquí introducimos un pequeño nuevo elemento que se llama el punto de pivotaje. Tú cuando rotas algo lo puedes rotar sobre su centro o lo puedes rotar pensando que su centro es este transformador y rotaría así. Entonces, este punto sobre el que se rota es lo que se llama punto de pivotaje. ¿Vale? Y el escalado, mirroring también pongo ahí, sería, digamos, hacer más grande o más pequeño una cosa. Mirroring también porque puedes hacer efecto espejo, es decir, si tú empiezas a escalar una cosa y le das la vuelta, sigues escalándolo hacia el otro lado y ahora es, digamos, mirror, está al revés en un eje, ¿no? ¿Qué pasa? Estas operaciones en la vista se hacen sobre la vista, pero se tienen que hacer sobre una serie de ejes, ¿vale? O sea, puedes hacerlo sobre lo que estás viendo, puedes hacerlo bien sobre una serie, los ejes que trae. El mundo 3D tiene 3 ejes, ¿no? X y Z. Entonces, sobre esos ejes puedes ejercer esas operaciones pulsando el eje que quieres, o la X o la Y o la Z, o dándole al botón del medio del ratón cuando lo estés haciendo. Ahora lo veremos bien en una demo. Y bueno, y nada, y borrar, que es o suprimir o la X. Toma. Bueno. Eso, ahí estamos entrando en el propio cubo que trae por defecto, pues estamos entrando en modo edición y en modo objeto. Eso quiere decir que está seleccionado el objeto entero, entonces al moverlo se mueve el objeto entero. Si le das al tabulador entras en modo edición. En modo edición lo que puedes seleccionar son los vértices, por ejemplo, y moverlos uno a uno. Aquí digamos que si hubiera más objetos en toda escena no importarían en absoluto. Bueno, además, bueno, acá duplica el objeto, luego veremos cómo se hace. Es simplemente para que veáis cómo se selecciona. Puedes hacer, normalmente muchas veces quieres seleccionar múltiples cosas al mismo tiempo. Entonces la tecla B es la que te permite hacer pues eso. Eso mismo funciona en modo edición que en modo objeto. Puedes seleccionar varios vértices haciéndolo así. Además, si le das 2 veces a la tecla B, en vez de una vez, otra vez, pues puedes hacer como si fuera un brush, ¿no? Una brocha, y puedes ir seleccionando vértices como si fueras pintando, seleccionándolos. Muchas veces es útil. ¿Qué más cosas? Las transformaciones. Ese cubo lo podemos